En 1846, un naturalista recogió un caracol en el desierto de Egipto. Lo pegó con cola a una tarjeta de cartón como espécimen de museo y lo etiquetó como muerto. 4 años después, un empleado del Museo Británico notó que el caracol se había movido en la tarjeta. Lo metieron en agua tibia. Salió de la concha, se estiró y empezó a moverse. Había estado dormido, pegado a un cartón, sin comida, sin agua, sin luz durante 4 años, y estaba perfectamente bien. El caracol no es el animal lento e irrelevante que parece. Es uno de los organismos más resistentes, más antiguos y más extraños que existen sobre este planeta. Y hoy vamos a ver por qué. Los caracoles pertenecen a la clase Gastropoda, que en latín significa literalmente estómago con patas. Los científicos les pusieron ese nombre porque el pie muscular con el que se mueven está en la parte inferior del cuerpo, justo debajo de los órganos internos. Existen entre 60.000 y 80.000 especies de gasterópodos descritas, contando caracoles de tierra, de agua dulce y marinos. Para tener escala, eso es más que todos los tipos de peces conocidos juntos. Llevan en la Tierra unos 500 millones de años. Sus ancestros ya existían cuando el planeta no tenía animales terrestres, solo vida marina. Han sobrevivido a las 5 grandes extinciones masivas de la historia de la vida, incluyendo la que acabó con los dinosaurios. El diseño básico, un cuerpo blando protegido por una concha calcárea, lleva medio milenio de años sin necesitar cambios importantes. Cuando algo funciona bien durante 500 millones de años, la evolución deja de tocarlo. La concha del caracol no la fabrica ninguna glándula especial. La fabrica el manto, una capa de tejido que recubre el cuerpo del animal y que va depositando carbonato cálcico en el borde exterior de la concha de forma continua durante toda la vida del caracol. La concha crece con el animal, no la cambia, no la abandona. Si la pierde, muere, porque los órganos internos del caracol están físicamente unidos a la columna de la concha desde el interior. Y la concha siempre crece en espiral. La espiral logarítmica del caracol mantiene el mismo ángulo de crecimiento desde el centro hasta el borde exterior, lo que hace que cada vuelta sea proporcional a la anterior. Es una de las formas matemáticas más eficientes para crecer ocupando el mínimo espacio. Los matemáticos la llaman espiral equiangular y aparece en girasoles, en galaxias y en la disposición de las semillas de las piñas. La evolución llegó a esa forma hace 500 millones de años. Los matemáticos la describieron formalmente en el siglo XVII. Hay un dato más sobre la dirección de la espiral. Casi todas las especies de caracol enrollan la concha en el mismo sentido, hacia la derecha mirando desde arriba. Los caracoles que la enrollan hacia la izquierda son mutaciones raras, y esa diferencia tiene consecuencias reales. Existen serpientes en Japón que se especializan en comer caracoles, con la mandíbula asimétrica adaptada para extraer el animal de una concha que gira a la derecha. Cuando se encuentran con un caracol zurdo, la mandíbula no encaja y no pueden comérselo. Una mutación en la dirección de la espiral convierte al caracol en presa imposible para su depredador principal. La imagen que más aleja a la gente del caracol es también su herramienta más sofisticada, el moco. El caracol se mueve sobre una capa de moco que produce continuamente en la parte inferior del pie. Esa capa actúa como lubricante y como adhesivo al mismo tiempo. El moco del caracol tiene una propiedad que los ingenieros de materiales llevan años intentando replicar. Es líquido cuando el caracol ejerce presión sobre él para deslizarse y se vuelve semisólido cuando no hay presión, lo que permite al animal adherirse a superficies verticales o incluso moverse boca abajo. Un material que cambia su comportamiento según la fuerza que se le aplica. Los científicos lo llaman fluido no newtoniano y es el mismo principio que tiene el ketchup, que fluye cuando lo golpeas, pero permanece quieto sin presión. Solo que en el caracol lleva 500 millones de años perfeccionado. Esa capa de moco también protege al animal de cortarse. Un caracol puede cruzar el filo de una cuchilla de afeitar sin sufrir daño. El moco amortigua el contacto y la cuchilla nunca llega al tejido.
Hay vídeos documentados de esto y sigue siendo igualmente difícil de creer cada vez que se ve. Además, el moco tiene propiedades antibacterianas, contiene sustancias que promueven la regeneración del tejido y sirve como señal química que otros caracoles siguen para encontrar pareja o alimento. La industria cosmética lo descubrió hace décadas. El moco del caracol de jardín, específicamente una glicoproteína que contiene, estimula la producción de colágeno en la piel humana. Hoy es ingrediente habitual en cremas de alta gama, especialmente en el mercado surcoreano, y genera cientos de millones de dólares al año. El animal más lento del jardín financia parte de la industria de belleza global. El caracol no tiene mandíbulas. Come con una estructura llamada rádula, una lengua muscular cubierta de dientes microscópicos dispuestos en filas. Según la especie, la rádula puede tener entre 1000 y 25.000 dientes. El caracol la usa como una cinta de lija en movimiento. La saca, raspa la superficie de lo que está comiendo y la retrae. Repite el proceso miles de veces por hora. Los dientes se desgastan por el uso y se reemplazan continuamente desde la base, igual que las hojas de una cinta transportadora. El caracol no pierde nunca la capacidad de comer porque siempre está regenerando los dientes que se gastan. Y aquí viene el dato que más me sorprendió al investigar este animal. Los dientes de ciertos caracoles marinos, concretamente los lapas, están considerados el material biológico más duro conocido. Más duros que el esmalte dental humano. Más duros que la seda de araña, que durante décadas fue el estándar de comparación. Están compuestos de fibras de un mineral de hierro llamado guetita embebidas en una proteína. Y en 2015, un estudio publicado en Journal of the Royal Society Interface confirmó que superan en resistencia a cualquier otro material producido por un ser vivo. Los ingenieros de materiales los estudian para diseñar superficies más resistentes en aeronáutica e ingeniería de materiales. Un animal que la mayoría de la gente aplasta sin pensarlo tiene los dientes más duros que produce la vida sobre este planeta. La mayoría de los caracoles terrestres son hermafroditas. Tienen órganos reproductores masculinos y femeninos al mismo tiempo. Cuando dos caracoles se encuentran y deciden reproducirse, ambos pueden fecundar al otro simultáneamente. Pero antes de eso, en muchas especies, ocurre algo que la ciencia tardó en tomarse en serio porque parecía demasiado extraño. Los caracoles se disparan dardos el uno al otro. No es metáfora. El dardo del amor, llamado así en la literatura científica, es una estructura de carbonato cálcico con forma de aguja de entre 6 y 14 milímetros que el caracol dispara literalmente hacia el cuerpo del otro antes de aparearse. El dardo penetra 1 o 2 centímetros en el tejido. ¿Por qué? Durante décadas nadie lo supo. Luego se descubrió que el dardo está recubierto de una sustancia que al entrar en el cuerpo del otro caracol aumenta significativamente las probabilidades de que los espermatozoides sean almacenados y utilizados para la fecundación en lugar de ser desechados. Es una manipulación reproductiva activa, disfrazada de gesto romántico. El caracol que dispara más dardos con mejor puntería tiene estadísticamente más descendencia. A veces el dardo falla y perfora un órgano interno. El otro caracol sobrevive igualmente en la mayoría de los casos. En la reproducción del caracol hay un nivel de violencia contenida que nadie menciona cuando lo ven moverse despacio por el jardín. El caracol que sobrevivió 4 años pegado a una tarjeta de museo no es un caso excepcional. Es el ejemplo más documentado de una capacidad que tienen la mayoría de los caracoles terrestres. Cuando las condiciones se vuelven malas, demasiado calor, demasiado frío, sequía prolongada, el caracol se retira dentro de la concha y sella la abertura con una membrana de moco endurecido llamada epifragma. Reduce su metabolismo al mínimo posible. Deja de moverse, de comer, de respirar de forma activa. Puede permanecer en ese estado durante meses, en condiciones normales. En condiciones extremas, como el caracol del desierto, durante años. En ese periodo no está muerto ni dormido en el sentido convencional. Su corazón sigue latiendo, muy lentamente. Sus células siguen activas a un nivel mínimo de mantenimiento. Cuando las condiciones mejoran,
El moco del sello se hidrata. El caracol lo disuelve desde dentro, sale y retoma la actividad como si nada. El récord documentado científicamente son esos 4 años del espécimen del Museo Británico, pero hay registros no formales de supervivencias más largas en condiciones de laboratorio. Es una de las estrategias de supervivencia más eficientes que existe. Cuando el mundo no es habitable, pausar completamente y esperar a que lo sea. Hasta aquí hemos hablado del caracol terrestre, pero existe un grupo de caracoles marinos que cambia completamente la imagen del animal. Los caracoles cono del género Conus son depredadores activos que cazan peces, gusanos y otros moluscos en los fondos marinos tropicales. Para cazarlos, tienen una estructura llamada probóscide, una especie de trompa extensible con la que alcanzan a su presa y un arpón microscópico con el que inyectan veneno en fracciones de segundo. El veneno del caracol cono contiene una mezcla de toxinas llamadas conotoxinas. En las especies más peligrosas, como el Conus geographus, una sola inyección puede matar a un ser humano adulto. No existe antídoto. Se calcula que alrededor de 70 muertes humanas están documentadas históricamente por picadura de caracol cono, aunque el número real probablemente es mayor porque muchos casos en zonas remotas no se registran. El Conus geographus es, libra por libra, uno de los animales más venenosos del océano. Y sin embargo, ese mismo veneno que mata es uno de los objetos de estudio farmacológico más activos de las últimas décadas. Las conotoxinas actúan bloqueando canales específicos en las células nerviosas con una precisión que los fármacos sintéticos no han logrado igualar. Hay una denominación de origen para el caracol de Borgoña. En la cultura precolombina de Mesoamérica, el dios Quetzalcóatl estaba asociado al caracol marino en espiral, el strombus, que se usaba como trompeta en ceremonias rituales y cuyo sonido representaba el viento y el inicio del tiempo. La concha aparece en decenas de representaciones de Quetzalcóatl. Y en Japón, el caracol de jardín común es considerado actualmente una especie invasora que amenaza los cultivos. El caracol gigante africano, Achatina fulica, que puede alcanzar los 20 centímetros de longitud y pesar casi 1 kilo, fue introducido en decenas de países como mascota o fuente de alimento y se ha convertido en uno de los organismos invasores más problemáticos del mundo. En Florida ha habido múltiples campañas de erradicación desde los años 60, con resultados parciales. Un animal que los romanos criaban con esmero es hoy una amenaza agrícola en 4 continentes. 500 millones de años con el mismo diseño básico. Una concha que crece en la espiral matemáticamente más eficiente que existe. Un moco que la industria cosmética paga fortunas por replicar. 25.000 dientes en una lengua microscópica, hechos del material biológico más duro conocido. Un veneno que mata y que al mismo tiempo es uno de los analgésicos más potentes de la medicina moderna. Y la capacidad de pausar completamente la vida durante años y retomarla como si nada. Todo eso en un animal, al que la mayoría de la gente le pone sal en el jardín sin pensarlo 2 veces. La próxima vez que veas uno moviéndose sobre el pavimento mojado después de la lluvia, recuerda que lleva en este planeta 400 millones de años más que nosotros, que está cruzando el asfalto sobre una tecnología de materiales que la ingeniería todavía no ha sabido copiar, y que si las condiciones se pusieran demasiado difíciles, podría simplemente cerrar la puerta, esperar y reaparecer cuando el mundo mejorara. Nosotros todavía no hemos aprendido a hacer eso.